El periodista José Reveles, cuyo trabajo, usted lo conoce, se ha especializado, entre otros temas, en el estudio y seguimiento de casos de víctimas de crímenes de Estado. Buenas noches, José Reveles, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Azul, y Juan, a tus órdenes. Bienvenido, José, pues ya lo veíamos, un reconocimiento a la responsabilidad del Estado, una disculpa pública y la promesa de acciones de reparación individuales y colectivas. ¿Qué dimensión tiene, José, qué valor, qué significado lo que hoy vimos, no nada más en relación a los acontecimientos de aquel día, sino a lo que vino después? Bueno, yo creo que víctimas de otras masacres, de otras violaciones graves a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, pueden tener esperanza de que algún día por lo menos se les repare, se les reconozca, se les ofrezca una disculpa pues pública, que sea histórica. Estamos hablando del caso número 33, en donde el gobierno pide, ofrece disculpas y pide perdón por no solo, como dijo Alejandro Encinas, un suceso doloso e indolente, sino quienes han leído artículos, análisis sobre este tema, saben que por lo menos parte del gobierno participó en el entrenamiento de estos grupos paramilitares que se apoderaron de Chenaló. Chenaló, un municipio terriblemente violento, en donde hasta un ministerio público en una ocasión perdió un ojo porque lo atacaron ahí llegando a este municipio. Yo me acuerdo muy bien, yo anduve por ahí en 99, 2000. José, lo sucedido el día de hoy es un punto de partida para restaurar el tejido social, para que haya justicia y con ello varios pendientes. Una justicia verdadera que se resarza el daño. ¿Cómo? Pues de entrada otorgando a los sobrevivientes apoyos de salud, pero también llevando a aquellos involucrados ante la justicia, y estamos hablando del entonces presidente de Ernesto Zedillo, de su secretario de Gobernación Emilio Ochoa Ifet, del general Cervantes, también del gobernador en Chiapas, del comandante de la zona militar. Hay voluntad política, pero ¿qué más se necesita? Sí, bueno, ahí es un primer paso. Me parece que Fernando Luna Pérez, que habló a nombre de las víctimas, pues tiene razón en mencionar la cadena de mando, ¿no? Y llegar hasta lo más alto, porque, como yo decía, está debidamente estudiado cómo hubo un respaldo gubernamental a la justicia y paz, los chinchulines, un montón de que están en un libro que se llama Siempre lejos, siempre cerca, y que pues azotaban las comunidades, provocaban cientos, miles de desplazados. Justamente yo trabajaba en esa época en la radio, y se hizo un reportaje en televisión, también en radio y televisión, hablando de cómo esta gente estaba viviendo en los montes bajo techos de simples pedazos de hule, no más, en plena lluvia, porque los habían echado los enemigos internos de la comunidad, alentados por paramilitares. Estamos hablando de conflictos que se combinan lo religioso, lo político, los límites territoriales y el abuso total de haberse apoderado incluso de las viviendas de las abejas, que fueron las víctimas, el grupo de las abejas que eran católicos. Platícanos un poco más, tú estuviste cerca justamente, eso es lo que estás platicando, José, de todo este proceso. Platícanos un poco más de cuáles eran las circunstancias que posibilitaron o que acentuaron esta situación de encono ahí en la región, en donde un papel muy importante jugó el tema de la contrainsurgencia que se dio en aquel momento en contra de ZLN. Tienes razón, fue en un esquema de contrainsurgencia. Estamos hablando de que había habido un levantamiento armado con fusiles callados ya para esa época, pero que sí logró pues impactar al estado de Chiapas. Entonces se generaron estos grupos justamente para impedir el avance del ZLN, y estamos hablando pues de despojos de tierras, de abusos que tenían que ver con este ataque a este grupo de indígenas que estaban rezando en una ermita, ¿no? Por eso hay mujeres embarazadas entre las víctimas, y se cuentan en esa época que incluso les extrajeron a los bebés y
los apuñalaron, o sea, cosas terribles que uno no puede pensar que pudieran ocurrir, más que pues lo hemos visto como en los casos de tierra arrasada en Guatemala. Entonces, bueno, qué bueno que lo esté reconociendo el Estado mexicano, qué bueno que reconozca que se alteró incluso la escena del crimen para simular otra cosa, como si hubieran atacado a las abejas. En fin, tuvo todas las agravantes de un crimen de lesa humanidad colectivo contra indígenas pobres. Sí, que por eso cobra especial relevancia este señalamiento que hacen de una parte la reparación, el reconocimiento, que es muy importante, pero también el señalamiento de quienes estuvieron detrás de eso de manera intelectual, digo, porque la persecución y luego la liberación de quienes perpetraron materialmente este crimen de lesa humanidad, pues ahí está, pero ahí está otra parte que no se ha tocado y sigue pendiente y tiene que ver con el gobierno de ese entonces. Sí, por supuesto, el gobierno estatal, desgraciadamente también las Fuerzas Armadas, los policías judiciales, los caciques regionales y a nivel federal, pues una actuación perfectamente indolente, ¿no? Yo recuerdo en aquella época, porque hablé con uno de los comandantes que estuvo en la región, que para poder detener a algunos posibles culpables o sospechosos, que no fueron ni todos los que estaban ni estaban todos los que eran, los hicieron bajar a firmar unos papeles a Tuxtla Gutiérrez y estando ahí los capturaron. O sea, no se animaban a subir hasta Chenaló y sus alrededores, precisamente porque había demasiada violencia y la propia Fuerza Armada no se atrevía a llegar hasta ese lugar. De ese tamaño era la cosa. José, sobre esto mismo, la paramilitarización fue una estrategia utilizada por el gobierno, una estrategia de terror a la que se le sumó el ocultamiento de la verdad para con ella pues vincular este tipo de lamentables eventos con confrontaciones entre grupos por cuestiones de etnia o de religión. Y te digo, sobre lo que estás hablando, la responsabilidad del Estado no solo recae en la formación y operación de estos grupos paramilitares, sino también en las omisiones, que ya lo decía Azul, soltaron ahí a los autores materiales, los autores intelectuales, bueno, ni los mandaron llamar. Pero ¿qué más me está faltando en esta lista? No, pues desgraciadamente el paramilitarismo lo que genera es una división incluso entre las propias familias. Hay hermanos que están con la comunidad y hermanos que están con los que atacan. Los drogan, les daban droga, los emborrachaban en las noches, así los entrenaban. Es una narración que hizo en su momento el periódico Tiempo, con doña Concepción Villafuerte. Ella escribió un texto de un testimonio testimonios varios de estos paramilitares que participaron justamente en el tema de Acteal. O sea, una cosa terrible realmente, una división de la comunidad, división de las familias y sobre todo meterlos en una dinámica de violencia y crimen colectivo que no les importaba para nada la vida de sus congéneres, ¿no? Bueno, pues ahí está. José Reveles, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ahí está un primer paso en la reparación de un terrible caso en nuestra historia con una gran deuda. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.